Ya, yo creo que en honor al tiempo y a nuestro invitado, vamos a comenzar con la tertulia de hoy. Y bueno, para eso primero presentarnos, ¿cierto? En este nuevo capítulo de la segunda temporada de las tertulias polares. Bueno, somos APEC Chile, ¿cierto? Estamos conformados por el directorio por Sambra López, por presidente Renato Borrás, la vicepresidenta Claudia Maturana y por quien les habla, María Estrella Camán como tesorera. Y bueno, ¿cierto? Damos inicio nuevamente a esta temporada de tertulias, donde nosotros, bueno, la mayoría de los que nos visitan, ¿cierto? Constantemente saben un poco cuáles son las reglas, pero para quienes no, las reglas de nuestras tertulias son, ¿cierto? Que si se quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta al expositor, levantan la manito o bien nos dejan alguna consulta o alguna pregunta en el chat, ¿ya? Los micrófonos y la cámara están bloqueadas, pero obviamente si ustedes quieren tener acceso al micrófono y hacer una pregunta en voz alta, nosotros los habilitamos para que puedan hacer su pregunta, ¿ya? Bueno, como siempre, ¿cierto? Dar anuncio de nuestra próxima tertulia y final de esta segunda temporada, que será el próximo día miércoles 8 de septiembre a la misma hora, 18:30 hora Chile continental y 19:30 en Magallanes, donde tendremos a nuestra invitada Paulina Bruning de la Universidad Larval y del IDEAL, acá en Chile, donde ella nos hablará de Antártica entre colores, corales y herramientas moleculares. Y esta tertulia estará moderada por Sambra López, miembro de nuestro directorio Apex Chile. Y bueno, vamos a lo que nos convoca hoy en día. Hoy en día tenemos un súper invitado, ¿cierto?, para nuestra tertulia. Él es Denis Boskut. Denis, comentarles que él nos va a dar una charla acerca de cambio climático reciente y futuro cercano en la península antártica y contarle un poquito de Denis. Denis, él es climatólogo. Denis obtuvo su doctorado en ciencias del sistema terrestre, especializado en cambio climático regional y su modelado en el Eurasia Institute of Earth Science, Istanbul Technical University, en Estambul, Turquía, en el año 2013. Fue investigador visitante en el Max Planck Institute en Hamburgo, Alemania, por ahí por el año 2012. Y bueno, llegó a Chile, ¿cierto? Y trabajando ya desde el año 2014, actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso. Además, bueno, como todo investigador y como todo buen investigador, Denis tiene su interés de investigación concentrado en áreas del cambio climático regional, en la hidroclimatología, interacciones tierra-atmósfera, eventos climáticos extremos y teleconexiones atmosféricas. Algunos de todos estos conceptos los estaremos interiorizando y estaremos aprendiendo, ¿cierto?, en esta exposición que nos dará Denis ahora en unos minutos más. Y actualmente Denis está trabajando en cambio climático reciente y futuro cercano, así como en el transporte de humedad a gran escala sobre la península antártica. Así que como verán, tenemos un súper invitado el día de hoy, experto en climatología en la península antártica. Y además, ¿cierto? Contaremos con la moderación en conjunto de Paola Araya, que nos apoyaremos, ¿cierto? Y haremos esta conversación bien dinámica y entretenida para todos nuestros oyentes. Y contarles que Paola, ella es geógrafa de la Universidad Católica de Chile, es candidata a magíster en meteorología y climatología de la Universidad de Chile. Participa en la Fundación Glaciares Chilenos como colaboradora del Departamento de Medios y hay un tema súper importante que Paola, gracias al esfuerzo colaborativo, ¿cierto?, de esta organización y un impacto en la sociedad, ha podido impulsar con otros colaboradores el proyecto Entre Mujeres y Glaciares, un proyecto que es súper atractivo y que inspira a convertirse en un espacio de desarrollo, visibilización e inspiración para mujeres, niñas y jóvenes, promoviendo así la participación y la visibilización de historias de mujeres en relación a los glaciares desde las ciencias,
las artes, el montañismo y la defensa ambiental. Así que también tenemos una súper moderadora que nos va a estar colaborando en esta tertulia del día de hoy. Así que sin más preámbulos, con las debidas presentaciones de nuestros invitados, chicos, Denis y Paola, les doy la más cordial bienvenida a esta sección y oportunidad de difusión de la ciencia que brinda Apex Chile. Así que muy bienvenidos a ambos. Muchas gracias, María Estrella. Hola, Denise. Hola, hola, muchas gracias. Sí, chicos, ya los presenté, tenemos súper invitados, como bien les digo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la pandemia? ¿Rompiendo hielos? Sí. ¿Todo bien? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí, Denis, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Ya. Perfecto, ¿se ve bien? Creo que. Sí, está súper Ya, bien. súper. Hola a todos, todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la organización y invitarme a hablar sobre este tema muy importante. El tema básicamente es sobre la península antártica y básicamente voy a hablar cambio climático reciente y futuro cercano en la península antártica. ¿Ya? En este trabajo, varios colegas de diferentes instituciones nacionales, internacionales, han contribuido a este esfuerzo. Entonces, no es solamente un trabajo de mío, hay varios colegas que contribuyen particularmente en el modelamiento, en parte del modelamiento. Voy a hablar sobre el futuro cercano de la península antártica y hicimos algunas simulaciones, ¿ya? Para mostrar el cambio climático, las proyecciones de temperatura y precipitación. Así que, pero antes de empezar el tema, voy a hablar sobre algunos conceptos muy fundamentales para entender el concepto de hoy mejor, ¿ya? Primero, vamos a explicar por qué estamos hablando sobre la península. Bueno, siempre decimos como Antártica, simulaciones antártica, clima antártico, pero el continente antártico es realmente enorme, ¿ya? En realidad estamos hablando solo para una pequeña parte del continente antártico, es decir, la península, pero probablemente la más importante en términos de logística y clima, ¿ya? Bueno, la península tiene una extensión de alrededor del 1.300 kilómetros y un ancho promedio de 60 kilómetros, ¿ya? Los picos más altos de la península tienen una elevación superior a los 2.000 metros en las partes centrales. Y en el extremo norte de la península alcanzan casi cerca de 1.000 metros. Entonces, una topografía compleja y obvio que hay una plataforma de hielo muy importante para la comunidad científica, es plataforma de Larsen, plataforma de Larsen C. Entonces, es importante para hablar Antártica por su logística y clima. Y ahora vamos a mostrar algunas informaciones más sobre su clima, ¿ya? La Antártica Occidental, especialmente la península antártica, ha sido una de las regiones más rápido calentamiento de la Tierra, ¿ya? Esta figura arriba muestra la tendencia de la temperatura cercana de la superficie obtenida por un reanálisis por el periodo del verano, por un periodo a largo plazo. Y
figura abajo muestra la misma, pero la velocidad del viento aproximadamente 1.5 kilómetros sobre la superficie, ¿ya? Entonces, hay una señal muy clara, muy robusta, que la península ha sido una de las regiones de más rápido calentamiento de la Tierra, ¿ya? En esta parte caracterizado por colores rojos. Y se cree que los cambios recientes en los patrones de la circulación a gran escala, por ejemplo, oscilación antártica, ¿ya? Oscilación antártica es un cinturón de vientos del oeste de baja presión circundante del continente que se mueve hacia el norte o el sur en su modo de variabilidad, ¿ya? Y el fortalecimiento asociado de los vientos del oeste, como muestra en esta figura, con colores rojos, significa hay una tendencia de los vientos del oeste. Se cree que esos cambios, la circulación a gran escala, son los principales impulsores de la tendencia al calentamiento a largo plazo. A partir de la circulación a gran escala tenemos otros factores, ¿ya? Hay que hablar también cuáles son otros factores que influyen el clima de la península y también la variabilidad de la península. Bueno, el clima de la península está influenciado por sistemas frontales y centros de depresión, así como fuertes vientos del oeste, ¿ya? En general, hay dos centros de baja presión alrededor de la península que forman parte de la vaguada circumpolar, ¿ya? Que rodea al continente antártico. Uno de estos centros es el centro de baja presión, el mar de Amundsen-Bellingshausen, y otro centro es sobre el mar de Weddell, ¿ya? Tienen diferentes características. Estos dos centros de baja presión tienen diferentes características. Por ejemplo, el centro de baja presión sobre Amundsen-Bellingshausen puede dirigir las masas de aire templadas y húmedas de las latitudes bajas hacia la Antártica Occidental, particularmente hacia la península, ¿ya? En otro lado, el centro de baja presión sobre el mar del Weddell puede conducir aire frío y seco desde el continente, desde el interior del continente hacia la parte oriental de la península antártica. Y bueno, estos patrones de circulación en general están controlados en gran medida por oscilación antártica. También se llama el modo anular de sur, ¿ya? El modo anular de sur es un componente climático clave que afectará en gran medida la forma en que los glaciares del hemisferio sur respondan al cambio climático. Pero otro factor muy importante, tenemos la cordillera, ¿ya? En la península tenemos una cordillera de la península y constituye un obstáculo orográfico para los vientos del oeste. Por lo tanto, la península en general tiene dos zonas climáticas diferentes. Un clima marino relativamente suave y húmedo en la costa oeste y un clima continental y más fresco y frío en la costa este. Ahora bien, hasta ahora estamos hablando sobre el clima de la península y sus factores controlados por diferentes factores. Factores a escala, gran escala y factores local, pero en términos de factores gran escala hay que mencionar también otros factores, ¿ya? Como los eventos de enos y temperaturas de la superficie del mar Pacífico en los trópicos, ¿ya? Los patrones de circulación atmosférica a gran escala en respuesta a los eventos de enos pueden conducir
a cambios importantes en los patrones de circulación regional alrededor de la península. Y en la misma manera, también la convección tropical puede provocar cambios importantes en los patrones de circulación alrededor de la península. Aquí una animación muy corta ya. Bueno, las regionales localizadas de convección profunda en los trópicos pueden crear una fuente de ondas en los subtrópicos y que excita un tren de ondas que se propaga hacia los polos y hacia el este, formando ondas cuasi estacionarias en las latitudes altas del hemisferio sur. Estos cambios en la convección profunda tropical pueden deberse tanto a la variabilidad natural como al cambio climático antropogénico. Entonces, son muy importantes particularmente para el continente antártico en términos de los eventos de derretimientos o temperaturas extremas. Ahora bien, ¿sí? Disculpa, sabes que se me viene a la mente una pregunta que necesito hacerla porque como que me causa un poco de duda. Porque nosotros sabemos, sabemos que la península occidental, ¿cierto? Es la parte donde está sufriendo los mayores derretimientos de hielo y están las más altas alzas de temperatura. Entonces, sí, claro, con esta explicación que nos das de esta circulación, ¿cierto? De que el lado occidental es más cálida con respecto a la oscilación, ¿cierto? Del lado oeste, ¿tiene que ver ese calentamiento realmente por este tipo de circulación natural? ¿O cuánto hay de antropogenia ahí? ¿Cuánto le echamos la culpa de que la parte occidental es más cálida por una cosa natural de circulación o por sí, cambio climático? Buena pregunta. Para dar una respuesta, aún no sabemos, porque para dar una respuesta hay que hacer un análisis de atribución de clima, ¿ya? Pero ahora hay algunos modelos, hay algunos trabajos nuevos que muestran alguna parte de cambios de circulación regional y sus conexiones del procedimiento de la convección tropical. Por ejemplo, ahora sabemos que hay un impacto también cambio climático antrópico, ¿ya? Obvio que está un fenómeno controlado por la variabilidad natural, pero ahora con modelos globales de las proyecciones, ahora hay evidencia que esta variabilidad natural está cambiando con las influencias del cambio climático antropogénico. Entonces puede darte que sí, hay una influencia, está más controlada por una variabilidad natural, pero ahora podemos decir que hay una contribución desde el cambio climático antropogénico. Pero el problema es que no sabemos exactamente por ejemplo, ahora veamos que por últimos 50 años hay un aumento de la temperatura más que 2 grados, ¿ya? Pero no sabemos por cuánto por ciento del este grado está controlado por variabilidad natural y el procedimiento del cambio climático antropogénico. Pero como tú mencionaste, la ubicación de la península ya podemos observar un calentamiento más profundo a la comparación con otras partes porque es más norte del continente. Así que está abierto por las circulaciones los vientos del oeste que traen aire húmeda y cálida desde latitudes bajas hacia la península, más norte del continente antártico. Súper. Y bueno, combinando por estos aspectos de la circulación general, por ejemplo, oscilación antártico o convección tropical, podemos hablar un poco más sobre los factores locales y factores a escala sinóptica. Un concepto muy importante son ruidos atmosféricos, ¿ya?
ríos atmosféricos como regiones largas y estrechas en la atmósfera, como ríos en el cielo, que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos, ¿ya? Son eventos, son fenómenos a escala sinóptica. Y a escala sinóptica significa unos cientos a más o menos 1000 kilómetros, ¿ya? Por ejemplo, esta figura muestra un río atmosférico desde subtrópicos hacia la península. Los colores rojos y negros significan una región con un profundo transportación del vapor de agua. Voy a hablar sobre eso adelante. Y tenemos otro factor, vientos de Föhn, ¿ya? Vientos de Föhn, básicamente podemos decir un tipo de viento seco, cálido y cuesta abajo que se produce en el lado de una cadena montañas a favor del viento, ¿ya? Ahora vamos a explicar este fenómeno un poco. Las explicaciones del efecto Föhn o vientos de Föhn en la literatura destacan diferentes mecanismos, ¿ya? Esta figura muestra diferentes mecanismos. Tenemos una cordillera. Ahora, el más común de estos mecanismos ocurre cuando masas de aire húmedo afectan el lado de barlavento de la cordillera con la liberación calor latente en forma de lluvia o nieve, ¿ya? Calor latente significa es el calor necesario para que un objeto cambie de fase, ¿ya? Para cambiar el fase de agua, básicamente. Y las mismas masas de aire están bastante secas y ya que pierden su humedad cuando llegan a la cima de la montaña y comienzan a descender por la otra vertiente de la montaña, es decir, sotavento. Bueno, durante el descenso, las masas de aire se comprimen y comienzan a calentarse rápidamente, formando vientos Föhn con las características muy secos, calientes y con alta velocidad. Un factor principal, ¿ya? Pero también hay otros mecanismos que contribuyen del efecto Föhn, como la mezcla turbulencia, ¿ya? Mezcla turbulencia de las masas de aire y también radiación solar, porque en el lado de sotavento tenemos generalmente un aire más limpio, sin nubes, así que aquí hay más acumulación de radiación solar que contribuye al calentamiento en el lado de sotavento. Ya, bueno, después de esta descripción breve sobre algunos conceptos de la clima y variabilidad del clima de la península, ahora vamos a empezar con el tema, ¿ya? Bueno, como se señaló anteriormente, la península antártica ha estado con una tendencia de calentamiento notable cuando se considera un periodo a largo plazo, ¿ya? Pero por otro lado, desde finales de la década de 1990, se ha observado un periodo de enfriamiento en la península. Entonces, dadas estas importantes variabilidades climáticas observadas, la motivación es básicamente tener una mirada más profunda el periodo reciente, es decir, periodo de enfriamiento, ¿ya? Y también algunas palabras sobre el periodo presente por últimos 5 o 6 años. Y luego, en última parte, voy a hablar sobre las proyecciones del cambio climático para el periodo futuro cercano. Bueno, en este trabajo usamos diferentes fuentes de datos para la variabilidad climática reciente en la península antártica. Por ejemplo, utilizamos estaciones meteorológicas en la península, usando por diferentes partes de la península, como barlavento, sotavento, porque como mostramos, hay diferentes características clima en ambos lados de la península.
Y también utilizamos los productos de reanálisis, ¿ya? Los productos de reanálisis son asimilación de datos meteorológicos y climáticos, produciendo datos atmosféricos y superficie históricos en grilla para representar la realidad. Entonces, los reanálisis como una fuente de datos que nos ayudó mucho para hacer algunos análisis más cerca de la realidad. Pero no exactamente significa exactamente la misma condición de la realidad. Hay diferencias, ¿ya? Al fin, usamos simulaciones de modelos climáticos regionales, ¿ya? Para investigar más sobre el físico de cambio o las razones principales del enfriamiento. Simulaciones, modelos climáticos regionales que usamos en este trabajo no son acoplados, ¿ya? En otras palabras, solamente estamos usando las simulaciones forzamiento, solamente un componente del sistema climático, es decir, atmósfera. Por ejemplo, en esta simulación no tenemos un componente, subcomponente del océano o hielo marino, pero todos ya están definidos en los códigos de los modelos, ¿ya? También incluimos simulaciones, modelos climáticos con resolución más alta y resolución como 50 kilómetros, usando por diferentes simulaciones de instituciones internacionales. Y para el futuro, para las proyecciones, usamos simulaciones, ¿ya? Simulaciones globales y simulaciones regionales. En términos de simulaciones globales, por ejemplo, usamos 19 diferentes modelos para entender la diferencia o interrango de la proyección, ¿ya? También por el futuro usamos un grupo de simulación con una resolución alta, 15 kilómetros, que realizamos hace 2 años, usando por un modelo más sofisticado sobre las regiones en polos. Y para el escenario hay que definir también en qué escenario estamos hablando. Usamos un escenario más pesimista, RCP 8.5. Es un escenario más desfavorable posible en términos de emisiones. Entonces, los resultados que voy a hablar en términos del futuro es los resultados que vamos a encontrar en el futuro si no hagamos nada para reducir las emisiones, ¿ya? Con esta situación. Bueno, en la primera parte vamos a mirar los resultados de cambio climático reciente en la península antártica. Esta figura muestra media anual de las anomalías estandarizadas de temperatura cercana de la superficie, obtenido por promedio de las estaciones en la península, ¿ya? Por diferentes periodos. Y también esta figura incluye un análisis estadístico para mostrar si hay algunos puntos de cambio, cambios significativos, para mostrar si hay la variación en el clima. Entonces, por la tendencia de la temperatura, en el primer parte vamos a mirar el periodo, todo el periodo, es decir, desde 1978 hasta 2019. Con línea negra, ¿ya? En general, veamos que hay una tendencia lineal positiva, ¿ya? Durante todo periodo, pero se produjo un periodo de enfriamiento, se muestra con línea azul, entre 1998 y 2014. Y tenemos también un periodo más pequeño a partir de 2015 que muestra término del periodo del enfriamiento, ¿ya? Entonces hay diferentes periodos con diferentes señales de la temperatura, pero al término a largo plazo es
hay una señal clara del calentamiento. Y hay dos puntos de cambio estadísticamente significativos cuando consideramos todo el periodo. Uno, en el año 1996, ¿ya? Al que seguía, que antes de este punto tenemos un periodo calentamiento, ¿ya? Y luego, antes de este punto, 1996, tenemos un cambio de la tendencia, un enfriamiento, ¿ya? Este es el primer punto. Tenemos otro punto que muestra una variación estadísticamente significativa en el clima, es en 2015, ¿ya? Significa término del periodo de enfriamiento, luego tenemos unos pocos años un calentamiento, pero es un periodo muy corto, aún no podemos decir muy clara que ahora estamos en el periodo del calentamiento nuevamente, ¿ya? Pero la conclusión final de esta parte, hay una variabilidad muy notable por decanal, interdecanal, por el clima de la península en términos de la temperatura. Y luego vamos a combinar, incluir otros productos grillados, los productos reanálisis y las simulaciones. Esta figura muestra especial de las tendencias anuales de temperatura cerca de la superficie obtenido por reanálisis. Un reanálisis se llama ERA5 y otro reanálisis era Inter, ¿ya? ERA5, un reanálisis más reciente, actualizada del reanálisis anterior. Y las simulaciones climáticas. Las simulaciones climáticas regionales son basadas en las condiciones de borde de ERA Inter, ¿ya? Entonces, condiciones de borde significa para correr un modelo climático regional por un dominio limitado, hay que proporcionar algunos datos, algún input, ¿ya? Por este dominio. Este input puede ser, por ejemplo, temperatura del aire, humedad del aire o viento. Por esta razón, proporcionamos esta información para correr modelo regional, usamos reanálisis o otro modelo global. Entonces, esta figura muestra las simulaciones regionales y sus condiciones de borde con otro producto de reanálisis. Entonces, en general, podemos decir que en términos de la tendencia de la temperatura anual, las simulaciones, modelos climáticos regionales en general reproducen una mapa de tendencias cercanas entre sí, ¿ya? Y muy similares a los productos de reanálisis. Es decir, un calentamiento en lado de Barlavento por cada producto. Entonces, hay un concuerdo que muestra un calentamiento notable en lado de Barlavento por productos reanálisis y por las simulaciones regionales. Entonces, es muy importante, sí, tuvimos un periodo de enfriamiento, pero dentro de el periodo de enfriamiento, ya tenemos un calentamiento en lado del Barlavento. Entonces, enfriamiento, la península no significa, vamos a observar un enfriamiento cada punto de la península. No, depende de la ubicación. Ahora voy a hablar la estación también. Pero una diferencia muy importante entre las simulaciones regionales y con los productos reanálisis, es decir, las simulaciones regionales muestran un enfriamiento muy notable en el lado del sotavento, particularmente en Larsen C, plataforma de hielo Larsen C. En los reanálisis no muestra un enfriamiento. Entonces, para hacer una clarificación, hay que usar las observaciones. ¿Qué dicen las observaciones? Particularmente en el punto de Larsen C. Bueno, esta figura muestra la comparación, las observaciones con los productos por Barlavento y Sotavento. Por Barlavento tenemos un concuerdo, ya todos están muy similares, sin ninguna diferencia. Pero el lado del Larsen, en este punto,
veamos que el producto reanálisis era interim que usamos para la condición de borde por las simulaciones, no captura la tendencia, no muestra una tendencia de enfriamiento. Pero las simulaciones muestran un enfriamiento que está más cerca de las observaciones, ¿ya? Entonces, es un valor agregado introducido por las simulaciones, porque es más cercano de la realidad. El último parte de este primer periodo, hay que hablar también de las diferencias entre cada estación. Esta figura muestra la misma por anual, pero por el verano y otoño, la tendencia de la temperatura por diferentes productos. Y el verano, bueno, dominado por los colores azules, significa todos los productos muestran un buen acuerdo del enfriamiento más notable en la estación verano. Pero en términos del otoño, veamos que el color del patrón está rojo, significa hay un calentamiento. Entonces, dos estaciones y diferentes señales. Pero en términos del otoño también hay diferencias entre las simulaciones y los productos reales. Las simulaciones muestran una señal más clara, más robusta del enfriamiento en el lado del sotavento. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que controlan este cambio notable por cada estación? ¿Ya? Para dar la respuesta por esta pregunta, esta figura muestra tendencia de las circulaciones generales por el verano, el periodo de verano, la primera columna, y el periodo para la estación del otoño, para presión nivel del mar, vientos zonal por una altitud más o menos cerca de 1.5 kilómetros y por la misma altitud por vientos meridionales. Entonces, en verano, vamos a mirar en verano, veamos que en esta parte hay una región con algunos cambios estadísticamente significativos. Es decir, hay un fortalecimiento de la baja del mar de Weddell el verano como una tendencia anticiclónica sobre el mar de Amundsen. Ahora recuerden que la primera diapositiva, mar de Weddell tiene una característica aire frío y seca, ¿ya? Entonces, es razonable observar este enfriamiento debido al fortalecimiento a la baja del mar de Weddell. Y siguiendo este patrón, veamos que los vientos meridionales en esta figura son desde el sur hacia el norte, colores azules. Significa una circulación más continental del Antártica que trae aire frío. Pero en otoño tenemos otro señal. En otoño veamos que hay una profundización de la baja del mar de Amundsen-Wilhelmshaven. Y recuerdan nuevamente, digamos que baja del mar de Amundsen tiene una característica con aire cálido y húmeda desde las latitudes bajas. Y de hecho, esta figura con vientos, veamos que hay una circulación dominada más sobre la península desde el norte hacia el sur. Y hay otros trabajos que muestran que investigan este periodo de enfriamiento. Una conclusión muy importante es los cambios de temperatura de canales en la península no están asociados principalmente con los impulsores de cambio de temperatura global, sino que son causados por una variabilidad interna extrema de la circulación atmosférica regional. ¿Ya? Ahora, esta puede ser una respuesta de la pregunta de la Australia, ¿ya? Por variabilidad natural. Y ahora veamos que esta parte, de hecho, tiene una gran alta variabilidad de la natural que controla el clima, la tendencia de la temperatura.
Pero, como mostramos, por últimos años, a partir de 2015, tenemos algunos cambios de señales. Aún no estamos seguros que este cambio, un periodo de calentamiento más largo, pero hay algunas señales. A partir de, además del calentamiento, también en este periodo hay algunos valores mínimos de hielo marino sobre el mar de Weddell, ¿ya? En este trabajo, por ejemplo, muestran que este valor mínimo de hielo marino en mar de Weddell son asociados factores locales y factores sinópticos. Factores locales son dominados por la distribución de hielo marino o la superficie abierta del océano para modificar la radiación. Y factores sinópticos tenemos la circulación a escala general. Bueno, ríos atmosféricos son muy importantes y tenemos buenos ejemplos sobre la importancia del río atmosférico. Por ejemplo, una temperatura récord del Antártico continental en 24 de marzo de 2015 está controlado por un río atmosférico. ¿Ya? Esta figura muestra el río atmosférico y esta figura muestra un producto satélite antes del río atmosférico y después del río atmosférico, y veamos que hay una gran diferencia. Desintegración de hielo marino, los eventos de cielo en superficie de los glaciares. Y está controlado por una configuración de la teleconexión que mostramos en las primeras diapositivas. Por ejemplo, en este evento, la propagación de un pulso de onda Rossby impulsado por convección tropical se identifica como el origen de la circulación al fin que produce un río atmosférico extremo. Y el año pasado tenemos otro récord. Ya ahora, nuevo récord es 6 de febrero del año pasado, 18.3, en la misma estación, norte de la península. Y veamos que las razones principales son muy similares al evento anterior, es decir, un río atmosférico gatillado por circulación, las anomalías de circulación alrededor de la península y una gran influencia sobre la criosfera, ¿ya? Por ejemplo, en este evento observamos un récord de cielo en toda la península, ¿ya? Es un récord. Y también en otro trabajo mostramos que estos eventos del aire cálido transportado por ríos atmosféricos muestran mayoría de los eventos de cálidos extremos en la estación verano por la ubicación de temperatura récord están relacionados con el aire, masas originadas sobre el Océano Pacífico, es decir, masas de aire más cálido y más húmeda. Bueno, ahora una breve resumen antes de pasar a la segunda parte. Podemos discutir, pero lo más importante aquí la península está muy influenciada por la variabilidad natural interna de la circulación atmosférica regional. Y tenemos también diferentes factores que controlan la tendencia de la temperatura en la península, es decir, ríos atmosféricos, eventos de Föhn. Entonces, cuando estamos hablando de esta variabilidad clima, hay que considerar todo. Ahora no sé si hay preguntas o dudas por esta parte, antes de pasar a la segunda parte. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, ahí Sambra también tiene una consulta. No sé si Sambra quiere... ¿Quién? Perdón. Yeah. ¿Quieres hablarla? Dice que... Hola, sí.
Hola, Hola, sí, es que la pregunta que tenía, que así como se han registrado que las temperaturas altas son más extremas, se han registrado como para el otro lado, si las temperaturas bajas son más extremas también. Buena pregunta. Temperaturas más bajas como eventos extremos de temperaturas Claro, mínimas, ¿verdad? claro, claro. Sí. La verdad, no sé si hay un trabajo que muestra alguna tendencia a temperaturas mínimas, pero buen punto. En mi conocimiento, yo no conozco si hay un trabajo, pero la expectación básicamente es observar una variabilidad de canal también por la tendencia de la temperatura mínima y en términos de los eventos de temperaturas mínimas, básicamente están asociados también las anomalías de la circulación. Por ejemplo, si tenemos una anomalía, un fortalecimiento del bajo de centro de presión, el mar de Weddell, significa más eventos de temperaturas mínimas, ¿ya? Pero la verdad no sé si hay algunos eventos de temperaturas mínimas en la península, porque con calentamiento global ya siempre estamos focusando temperaturas máximas, no temperaturas mínimas, pero es buen punto también considerar temperaturas mínimas adentro del cambio climático, ¿ya? Sí. Pero para la península, para las regiones de los polos, temperatura mínima yo creo que no es un variable importante para controlar, por ejemplo, balance de superficie de los glaciares o eventos de deshielo. Lo más importante es la temperatura máxima en términos de los eventos de deshielo, particularmente en el verano. ¿Ya? Pero es buen punto. Voy a hacer voy a buscar si hay algún cambio de la frecuencia de los eventos de temperatura mínima. Gracias por la pregunta. Sí. Benny, yo tengo como un comentario y una duda también. El primer comentario es que justamente cuando tú muestras, ¿cierto?, al inicio este periodo de tiempo en que hubo un calentamiento y luego un enfriamiento, ¿cierto? Y después la tendencia vuelve a subir desde el año 2015, como que tiende Sí, nuevamente a subir. Y justamente me hace mucho sentido porque desde el punto microbiano, que en el área en el que yo me desempeño en Antártica, justamente me tocó muestrear el año 2013-14 y desde el 2016 al 2019-20, y ya. justamente, efectivamente, nosotros vemos que la temperatura del océano, por ejemplo, cambió, subió prácticamente en 0,5 a 0,8 grados, y eso también condicionó a que haya un cambio en la proporción de microorganismos del agua. Ah, mira, Entonces, interesante. claramente nosotros, como no tenemos obviamente, este expertise de la parte climática, porque no podemos abarcar todo, Mm, ciertamente, me hace mucho sentido esto, porque claro, al principio uno piensa, como son ambientes súper estables, sobre todo el mm. océano, uno piensa, chuta, o me equivoqué porque el equipo está midiendo mal, o el cambio de equipo puede que haya influido en la medición real de los resultados. Entonces, de repente uno empieza a dudar de su propio resultado cuando ve que hay cambios tan grandes desde un año a otro. Sí, Entonces es ah, como súper un poco impresionante en ese sentido. Y bueno, y con esto me queda claro que claramente era un cambio ya a nivel atmosférico y eso tiene una dirección directa con la superficie del océano, que es justamente donde nosotros monitoreamos los interesante, primeros 5 sí. metros. Como Sí. como muestro en este paper por ejemplo, después de 2015 hay un cambio muy notable Ujú, sí.
cobertura de hielo marino, ¿ya? Y hielo marino es un componente muy importante por las interacciones entre atmósfera y océano. Así que yo creo que es un buen punto para destacar esas observaciones en tu trabajo, Australia, y ya ahora tenemos una señal en términos del forzamiento de la atmósfera y la respuesta del hielo marino, y ahora podemos agregar otra respuesta del océano. Exacto. Pero el problema es un periodo muy corto, ¿ya? Claro. Para decir algo, si está ocurriendo una señal caracterizada por cambio climático antropogénico o una señal variabilidad natural, la verdad no sé. Hay que esperar, pero en segunda parte voy a mostrar, después de 2030 y cerca de 2040, tenemos una señal más dominada, más caracterizada por cambio climático antropogénico, ¿ya? Por esta razón estamos como un punto del cambio. Hasta ahora, por ejemplo, este cambio más controlado por variabilidad natural, pero tal vez en próximos años, en próxima década, vamos a observar esos cambios dominados o controlados por más cambio climático antropogénico. Yo me quería justamente colgar de que estaban mezclando atmósfera y océano, porque justo Denis mostró como especie de dipolo que ocurre en las configuraciones de las circulaciones atmosféricas, y que eso de alguna manera implica cómo una zona de la península se calienta y otra se enfría, y después viceversa. Exacto, entonces me preguntaba, bueno, está esto que aparece la baja de Amundsen-Bellinghausen, y cuando tenemos ese dominio de esa baja, la otra está debilitada, entonces tenemos un calentamiento en una zona y un enfriamiento en la otra, y así. Pero tú nos mencionabas también al comienzo de tu charla que un lado de la península, el lado oeste, es más marítimo, es más húmedo, y el otro es más frío. Eso aún así perdura, aún sabiendo que ocurre este dipolo, este vaivén. Hay uno de los dos dipolos que es más fuerte, es más predominante que otro, y eso me lo pregunto solamente porque justo asociado a estos eventos de calentamiento que no son locales y que me imagino que son puntuales, si los vamos tomando como un promedio a lo largo del año, imagino que van generando una importante suma o climatología sobre calentamiento superficial, por ejemplo, en este caso del lado este de la Antártica, y justamente donde le golpea a las plataformas Larsen. Entonces quería preguntarte eso, que ¿cuál de estas dos vaivenes predominaría más? Y también ahí te pregunto otra cosa después. Buen punto, Pablo. La verdad, este es mi tema de investigación de mi proyecto de Fondesit. Estoy analizando ahora. No tengo la respuesta, estoy aún analizando, pero lo que puedo decir, por ejemplo, en esta figura, el enfriamiento está dominado por el fortalecimiento del baja mar de Weddell, ¿ya? Pero en la climatología, cuando miramos los datos de la climatología, veamos que hay una influencia más importante o más caracterizada por las circulaciones, anomalías de las circulaciones del centro de bajo del Amundsen, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es, a partir este fortalecimiento de la baja del mar de Weddell, ¿cuál es la contribución de un bloqueo? Ya aquí tenemos un anticiclón
anticiclónica. Es, en otra palabra, un mecanismo bloqueo. Bloqueo significa una barrera para las masas de aire más cálido, más húmeda desde latitudes bajas hacia la península. Entonces hay que buscar también la influencia de los patrones de los bloqueos en el lado del Amundsen. Entonces sí, podemos expectar un cambio de las anomalías de la circulación en Amundsen y el mar de Weddell, pero yo creo que en términos de la temperatura por la península es también importante incluir un análisis de los eventos de bloqueo, ¿ya? Usando por las proyecciones, la motivación es, por ejemplo, producir un índice de bloqueo, un índice del ciclón, el fortalecimiento del ciclón, para mostrar la tendencia de cambio a esos índices de bloqueo o la actividad ciclónica, para mostrar cuál es la dependencia de la tendencia de la temperatura con los centros de bajas de presión con diferentes características. Pero en general sí, hay que observar este balance, este cambio, roles diferentes, pero aún no sé en términos de la proyección que vamos a expectar un fortalecimiento más del Amundsen o una disminución del fortalecimiento de Weddell, pero por algunos años, algunos eventos muy extremos del fortalecimiento del baja de mar de Weddell con eventos como otra pregunta otra pregunta anterior con los eventos temperaturas extremas mínimas. ¿Ya? Son muy interesantes factores controlados por las anomalías de la circulación alrededor de la península. Denis, tenemos una pregunta. ¿Cómo? Tenemos una pregunta de Tomás Carrasco y que él, no sé si Tomás quiere hacerla o no, o la hacemos nosotras. No sé si quieres, le habilitamos el micrófono, Tomás. Como tú quieras. Ya, no voy a hablar. Ya. Ya. Él pregunta, dice, ¿por qué se produce? Ahora sí creo que puede hablar. ¿Ah, sí? Sí. No, quería preguntarte por qué se producía ese fortalecimiento de la baja del mar de Amundsen-Benninghausen en el verano y del mar de Weddell en otoño. Buena pregunta. Bueno, Tomás, en general, en términos del centro de baja de presión en el Amundsen, hay una correlación alta con la actividad de SAM, ¿ya? Modo de anular de oscilación antártica. Y ya sabemos que en verano y la circulación, el control de los vientos del oeste en la península, alrededor de la península, en comparación con las estaciones del invierno o otras estaciones, son diferentes, ¿ya? En términos del otoño, por ejemplo, una de las razones principales por observar un cambio muy notable en el lado del Amundsen podría asociar con los cambios del intraestacional, ¿ya? Está controlado por la temperatura del aire o el calentamiento en el verano y sus impactos en el periodo otoño. La verdad está más dominado también cuando miramos en el verano, como discutimos un poco, también tenemos algunos cambios en verano, no el fortalecimiento del Amundsen, pero una disminución de los valores de presión sobre el Amundsen. Es también un cambio, no es el fortalecimiento, pero también observamos un anticiclón sobre Amundsen. Entonces, sí,
está más dominado por otoño con un fortalecimiento de la baja del Amundsen, pero en el verano también tenemos algunos cambios. Está controlado por la intensidad o si el SAM está fuerte o en el modo positivo o negativo, podemos observar algunas respuestas a tu pregunta, Tomás. Está asociado por la circulación a gran escala, pero también en verano tienes razón, hay más cambios notables en el otoño, pero también en verano tenemos cambios con otra señal. En términos de anticiclón. En términos de Weddell, el centro de Weddell, la verdad, no es un centro muy notable en términos de la climatología a comparación con Amundsen, ¿ya? Por esta razón, es difícil dar una respuesta por qué tenemos este fortalecimiento muy dominado, caracterizado por el verano, por el periodo del verano. Tal vez está asociado por la circulación local en lugar de la circulación a gran escala, porque ya sabemos que en este periodo hay un aumento, hay una tendencia del aumento del hielo marino, particularmente en el parte del mar de Weddell. Entonces podemos considerar las interacciones entre el océano y el marino, la atmósfera y su respuesta, un aumento de la hielo marino, tal vez puede gatillar una anomalía del mar de Weddell. ¿Ya? Entonces hay que considerar también factores locales como cubierta de hielo marino, como una retroalimentación entre la superficie y la atmósfera. Pero son preguntas abiertas, Tomás. Súper. Sí, gracias, Liz. Bueno, sigamos, Denis, con la segunda parte expectantes por lo que pasa en el futuro. Sí, estamos preocupados por el Doomsday Glacier y todas esas cosas, así que... Claro, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tranquilo, sí. Bueno, esta figura muestra, ahora estamos hablando cambio climático futuro cercano en la península, ¿ya? Ahora estamos hablando sobre las proyecciones, usando los modelos. Esta figura muestra proyección de la temperatura, la diferencia de medidas anuales de temperatura cerca de la superficie, según el escenario RCP85, con respecto a un periodo de referencia. Entonces, colores rojas o naranjas significa calentamiento, ¿ya? También incluimos una columna más. Esta columna muestra la diferencia entre las proyecciones de modelos regionales y sus condiciones de bordes, es decir, modelos globales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta figura azul significa modelo regional, muestra un aumento menor sobre la plataforma Larsen y algún parte sur de la península. En otra parte, otra simulación que hicimos en CR2, usando por simulación, resolución, con alta resolución, veamos más o menos el mismo patrón, ¿ya? El modelo regional muestra generalmente, particularmente el lado del sotavento y el centro de la península, un aumento menor en comparación con sus condiciones de borde. En general, todos estos productos muestran un calentamiento, un aumento de la temperatura por próximas 2 décadas, pero en términos de la comparación a modelo, a resoluciones, veamos diferencias del aumento de la temperatura. Pero en general podemos decir que, particularmente usando por la información de modelos globales,
veamos un aumento más notable en el otoño e invierno, ¿ya? Cerca de 2 grados. Pero también, por ejemplo, esta tabla muestra la diferencia por cada estación, por diferentes simulaciones. Por ejemplo, el lado del sotavento, en esta parte, tenemos en el futuro, por el invierno, tenemos un enfriamiento por un modelo global que usamos para forzar nuestro modelo climático regional. Es interesante observar un enfriamiento por una estación del invierno en próximas 2 décadas en un modelo. Bueno, solamente es un modelo, pero es una información, ¿ya? Un modelo, podemos observar muchas diferencias modelo a modelo. Entonces, usando por esta información, podemos decir que en las próximas 2 décadas aún podemos observar algunas variabilidades de carga o variabilidad natural, ¿ya? En términos de la precipitación, la misma precipitación, pero la misma figura, pero la precipitación, cambios relativos proyectados en la precipitación total, ¿ya? Modelos globales, promedio de todos los modelos, 19 modelos, y un modelo global y su producto usando por un modelo regional. Otro modelo global y su producto, un modelo regional que usamos, que hicimos la simulación. Ahora bien, en general, el patrón, un aumento de la precipitación cuando miramos los modelos globales. Y cuando comparamos modelo global y su producto del modelo regional con una resolución alta, el patrón en volamiento, veamos que es muy similar, un aumento de la precipitación en el lado del barlovento. Pero el lado del sotavento, modelo regional, en 50 kilómetros muestra una disminución de la precipitación. Cuando miramos nuestra simulación de Polarworld en 15 kilómetros, a comparación con sus condiciones de borde, son muy similares, excepto alguna parte del centro de la península, hay una disminución de la precipitación. Entonces, hay diferencias. En general, son muy similares, modelo regional, modelo global, pero hay diferencias también. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que controlan esta diferencia? Diferencias del aumento de la temperatura o precipitación. Y esta figura muestra cambios medios anuales proyectados, ¿ya? En la presión del nivel del mar, promedios para el mismo periodo por el promedio de todos los modelos globales, y un modelo, su producto, otro modelo, su producto, ¿ya? En un modelo global, este es un modelo global que usamos, otro modelo climático regional, y para nuestra simulación de Polarworld. Ahora vamos a mirar estos dos modelos globales, ¿ya? En modelos globales muestra una profundización de los sistemas bajas de baja presión alrededor del continente antártico y el fortalecimiento de las condiciones anticiclónicas en las latitudes medias y altas. Cuando miramos modelos individuales, veamos más o menos señales similares, pero con diferencias. Es muy normal porque está un promedio de 19 modelos, aquí estamos mirando solamente a un modelo. Este modelo muestra una profundización de la baja de centro de presión en el mar de Amundsen. ¿Ya? En otro lado, otro modelo global muestra otra señal, ¿ya? Muestra un fortalecimiento de las condiciones con menos valores de presión sobre el mar de Amundsen. En otras palabras, es decir, una formación, una configuración de condiciones más anticiclónicas, cerca de condiciones anticiclónicas. Sobre la península hay una
hay un fortalecimiento de presiones de bajos alrededor de la península. Entonces, totalmente diferentes configuraciones en diferentes modelos, ¿ya? Siguiendo esta configuración, en este modelo veamos que hay una tendencia de aumentar los vientos del oeste, pero con una dirección al norte al sur, ¿ya? Recuerden que cuando tenemos una intensificación del centro de baja de presión en Amundsen, más probabilidad de las masas de aire con aire cálida y húmeda hacia la península. Entonces en esta parte, por ejemplo, este modelo y este otro modelo, hay un calentamiento más en este modelo en comparación con otro modelo. Está asociado por esta anomalía del cambio de la circulación, ¿ya? En otro modelo que usamos por PolarWorks, veamos un fortalecimiento de condiciones ciclónicas alrededor de la península. Significa más más masas de aire desde el sur en lugar del norte. Significa menos aumentos de la temperatura. Bueno, esta figura muestra señal de cambio climático bivariado, los cambios de temperatura y precipitación total. Precipitación, cambio y temperatura, todos los modelos y modelos regionales para el lado barlovento y sotavento. Aquí la idea comparar puntos. Punto con gris oscuro, todos los modelos globales promedio. Entonces es una información robusta. Todos los modelos muestran un aumento de la temperatura entre 1.5 y un aumento de la precipitación cerca de 10%. Y veamos que los puntos de modelos individuales y sus productos regionales son muy cercanos de cada sí y cercanos del promedio de los modelos globales. Entonces, hay un acuerdo general en el lado de parlamento, un aumento de la temperatura y la precipitación. Pero en el lado del sotavento hay diferencias, ¿ya? Este punto promedio de los modelos, este modelo individual y su producto de PolarWorks y otro modelo individual y su producto modelo regional. Este conjunto de simulación, un aumento de la temperatura, pero menos aumento en comparación con otros modelos, ¿ya? Y como mostramos, está muy probablemente asociado con las anomalías de la circulación alrededor de la península. En otro lado, otro conjunto de simulaciones, veamos un señal totalmente diferente, este modelo regional, una disminución de la precipitación en el lado del sotavento, como mostramos en esta parte. Entonces, en el lado del barlovento hay una información más robusta por las proyecciones, pero en el lado del sotavento hay que considerar las diferencias. Y al fin, antes de terminar, un análisis más sobre los eventos extremos, ¿ya? En términos de proyecciones de días de derretimiento. Esta figura muestra cambios anuales medios en el número de días, este cambio, ¿ya? Por modelos globales, promedio, un modelo global, su producto regional, otro modelo global y su producto regional. Bueno, en general, los colores naranjas, rojas significan un aumento, los días de derretimiento, y veamos que son acumuladas más sobre el norte de la península. Al respecto de los modelos globales, podemos decir que se proyecta incrementos 20 días por año en el norte de la península. Es un promedio, ¿ya?
promedio por año. En términos de la plataforma de Larsen, se proyecta un aumento, pero con valores menores, entre 4 y 12 días promedio. Hay un aumento también en la plataforma, pero con valores menores en comparación con norte de la península. Y cuando miramos los productos, modelos regionales, muestran menos aumento del días del derretimiento, ¿ya? El patrón general es muy similar, más aumento en el norte y menos aumento en la plataforma Larsen, pero en comparación con valores menores. De hecho, en esta figura muestra un box plot del cambio de los números del derretimiento, esta figura, y muestra el cambio de los días los números de días de lluvia, ¿ya? Lluvia es importante también para, en lugar de recibir nieve, si observamos más lluvia, significa más contribución de los eventos de cielo y más probabilidad de la desintegración del perdido del hielo. Entonces, en términos de días de derretimiento, como mostramos, hay diferencias, pero en general los modelos regionales, este punto y este punto, en comparación con sus condiciones de borde, muestran menos aumenta en los días de derretimiento. Observamos la misma señal de los días de lluvia, ¿ya? Los modelos regionales muestran menos aumento en los días de lluvia en comparación con modelos globales, ¿ya? Entonces, en general, una conclusión final, en términos de los días de derretimiento y los días de lluvia, tenemos proyecciones robustas que muestran un aumento, pero hay diferencias, valores de los aumentos. Bueno, este es otro resumen de esta segunda parte. Tal vez la más importante es, aún estamos pensando una posible continuación de la variabilidad de canal natural en los próximos 2 décadas, porque cuando comparamos los modelos individuales, veamos una muestra totalmente diferente, ¿ya? Es una señal que muestra cada modelo puede producir una configuración diferente debido al fortalecimiento de la variabilidad natural. Por esta razón, es importante considerar esta continuación de la variabilidad de canal al menos por hasta 2044. Y otra conclusión importante, se prevé que los días de derretimiento y lluvia aumentan en la península, lo que resulta preocupante particularmente para la plataforma de hielo Larsen, pues habría una mayor posibilidad de colapso y perdido de hielo con los eventos de desintegración de hielo marino también. Bueno, una otra conclusión técnica, a modelos observamos diferencias, es normal, porque los modelos regionales de alta resolución cuentan con una mayor cantidad de detalles a nivel geográfico y una configuración microfísica diferente. Entonces, es normal observar esas diferencias debido a esta característica de los modelos regionales. Sí, Denis, yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué en los meses de invierno, ¿cierto? Se registran las temperaturas más altas y en verano las más bajas, siendo que nuestro concepto es que verano altas temperaturas, invierno baja temperatura. Sí, buen punto. Está asociado por... tal vez puedo mostrar puedo mostrar aquí.
En verano observamos los vientos del oeste más fuertes, ¿ya? Significa menos probabilidad de la perturbación del aire adentro de la continente antártica, ¿ya? Tenemos eventos extremos, como los eventos de temperatura récord. Por ejemplo, en 2015, el año pasado, aunque observamos los vientos del oeste fuerte en verano, significa una barrera de las aires más cálidas y húmedas desde latitudes bajas hacia la península. Aún podemos observar estos eventos individuales, pero en verano ya observamos temperaturas, por ejemplo, en la península, en la costera, en el norte, observamos temperaturas arriba de cero, en muchas veces. Esta influencia de masas de aire aumentan la temperatura, pero la temperatura, debido a la estación verano, no es tan frío, ¿ya? Pero en invierno, la circulación alrededor del continente antártico puede permitir, no es tan fuerte como el verano, su ubicación también puede permitir más perturbaciones de aire cálido y aire húmedo desde latitudes bajas hacia la península, particularmente en otoño, marzo, abril y en invierno. Entonces, en invierno, otro factor es las temperaturas súper frías. Cualquier cambio en el ambiente, en una condición con temperaturas frías, podemos observar aumentos extremos. Pero estos aumentos extremos, en general, en muchos casos, aún son bajos de cero grado, ¿ya? No son temperaturas de cielo o derretimiento. Entonces, otra conclusión, en invierno no observamos, por ahora no observamos los eventos de cielo al considerar el destino de la plataforma del láser. Hay eventos de deshielo en invierno también, pero para nosotros el más importante es el verano, porque es un periodo de los eventos de derretimiento. Entonces, condiciones locales como temperaturas muy frías en invierno y también la circulación, la intensidad de la circulación a gran escala son factores principales que controlan el magnitud del aumento en invierno y verano. Súper. Porque esto, yo también, de hecho creo que en un paper de Turner, no me acuerdo el año, que era 2019 o no sé, ¿Sí? se hablaba de un aumento de las precipitaciones, pero en nieve, como de las tormentas de nieve. Y esto también se daba un poco en razón a estos cambios, ¿cierto?, abruptos que habían en temas de circulaciones de estos nodos que existen en un lado y el otro de la cordillera de la Antártica. Exacto. Entonces, bajo ese criterio, el hecho de que ahora, por ejemplo, que se mencione de que van a aumentar las precipitaciones, pero precipitaciones de agua, no de nieve, o es En precipitación invierno. en general. ¿En invierno o en qué periodo estás preguntando? Creo que era para como verano tardío, como febrero o marzo ya, como que Sí. estas tormentas o estos eventos que eran súper cortos de tormentas de nieve estaba siendo mucho más frecuente que años anteriores. Sí. Sí, también hay que considerar el periodo, pero tienes razón que en verano, particularmente febrero a marzo, es un periodo de transición verano a invierno, pero en verano, la verdad, esta figura, todos los días de este cambio son de veranos, ¿ya? No hay no hay un día de lluvia, al menos por las próximas 2 décadas en invierno. Y también otra respuesta de
tu consulta de nieve, aumento de nieve, está asociado por una dominación más de las masas de aire cálido y más húmeda desde las latitudes bajas hacia la península, pero la temperatura, el aumento de la temperatura aún no es suficiente para aumentar la temperatura con una temperatura de derretimiento. Por esta razón, toda la precipitación en invierno está ocurriendo, o mayor de la precipitación está ocurriendo en agua líquida, agua sólida, ¿ya? Pero en verano, como las temperaturas cercanas del cero, temperatura del derretimiento, observamos más eventos de lluvia, ¿ya? Entonces también es hay un trabajo muy interesante que muestra este aumento de nieve controlado por esas masas de aire cálido y húmeda, está controlado por ríos atmosféricos. Okay. ¿Ya? Entonces, depende de la estación, podemos observar diferentes respuestas de la fase de transición de esta agua líquida a agua sólida. Denis, una consulta justamente de que estaba hablando de las proyecciones a futuro, al futuro cercano. Hablaste de muchos modelos, hablaste de modelos globales y modelos regionales. Sí. ¿Qué yo sé que los modelos globales nos dan una confianza bastante grande, pero ¿puede ser que acaso los modelos globales no estén capturando adecuadamente un fenómeno mucho más pequeño, a una escala mucho más detallada, a una escala más local, que podría en el fondo estar generando un impacto? Sí, y eso es lo que nos están contando los modelos regionales, que no puede decirnos los modelos globales. Claro, este buen punto, Paula. Sí, en este trabajo mencionamos también este punto. Modelos globales en general son útiles para mostrar la proyección del cambio climático en esta región tan compleja. Pero modelos globales en la península, en términos de la proyección representan la actualidad, la realidad, tienen muchos sesgos en la península. Un ejemplo, aquí, el lado del sotavento, ¿ya? En esta figura veamos que modelos globales muestran más aumento de la temperatura en el lado del sotavento, ¿ya? Cuando yo vi este resultado, estaba sorprendido porque pensé que esto tal vez asociado por un efecto de Fermi, ¿ya? En el lado del sotavento. Pero los modelos globales no tienen resoluciones suficientes para mostrar esta característica local, ¿ya? Entonces, este aumento, por ejemplo, no está asociado por ejemplo, factores del Fermi. Este dominado por los sesgos del hielo marino en los modelos globales, ¿ya? En el periodo presente, los modelos globales muestran, muchos modelos globales, no todos, muestran un sesgo notable del más extensión de hielo marino en comparación con la mediación, con las observaciones del satélite. Entonces, una extensión de hielo marino en el lado del sotavento con un sesgo más positiva, más hielo marino, significa cuando hay un aumento de la temperatura, más deshielo. Y más deshielo significa un feedback positiva que aumenta el magnitud del aumento de la temperatura. Está aún una pregunta abierta, pero la hipótesis está asociada por sesgos de los modelos, particularmente al respecto de hielo marino. Entonces, sí, los modelos globales son útiles, pueden capturar la circulación regional, el clima regional, pero en términos de los factores locales y hielo marino tienen sesgos. Ahora bien, con este sesgo ya tenemos este sesgo en los
Modelos regionales también, porque como digo, no usamos un modelo acoplado, estamos usando un modelo solamente el componente de la atmósfera, ¿ya? Estamos recibiendo exactamente la misma del hielo marino de este modelo a este modelo regional. Pero debido a la configuración o diferentes microfísicas o diferentes condiciones con más resolución, a una resolución más alta en modelos regionales, podemos observar una mejor representación del señal de cambio climático. Por esta razón, veamos una notable diferencia en Larsen C y el lado de centro-sur de la península en términos de la temperatura, y estas partes son dominadas por más hielo marino. Entonces, más hielo marino significa más probabilidad de observar más diferencias entre un modelo global con menos resolución y un modelo regional con mayor resolución alta. Denis, y en ese sentido a mí me queda colgando desde la primera parte, la segunda, y ahora que llegamos a este punto, ¿cierto? Porque partimos hablando de estas circulaciones que ocurren a un costado y el otro lado de la península, y ¿cierto? Todo el sector del Larsen C, que está en el lado que es más frío, que es más seco, y vimos estos cambios, ¿cierto? Estos ríos atmosféricos que traen estos cambios de temperatura, y que como que esto se cambió, ¿cierto? Un poco y pasó a ser más cálido al lado este. El lado este. Eh, Eso quiere decir que el Larsen C es súper susceptible a a estas alzas de temperatura local, porque es un sector que está, como entre comillas, acostumbrado a ser un lugar seco y frío. Y esto, de cierta manera, es súper alarmante, porque si siguen ocurriendo estos ríos atmosféricos, estas bajas, ¿cierto? O estos cambios o debilitamiento de un lado nodo con respecto al otro, y sobre todo que aumente este nodo cálido y que pase, ¿cierto?, a este lado este, podemos esperar de que esa plataforma sigan existiendo desprendimientos, que sigamos viendo proyecciones catastrófica, se podría decir, con respecto a lo que pasa con la Larsen C. Yo no sé qué se proyecta en el futuro, por qué realmente estos cambios son los que responden a estos grandes desprendimientos de la plataforma del Larsen. Ese buen punto. Esta es la consideración principal. La comunidad científica, debido a los eventos colapsión del Larsen B y Larsen A en los años 2000. Ahora la pregunta es, ¿vamos a observar el mismo destino para Larsen C? Debido al aumento de la temperatura, como tú mencionaste, tienes toda la razón, Larsen C es más sensible por los eventos por ejemplo, ríos atmosféricos, porque Larsen C está al lado del sotavento, justamente el lado del sotavento de la cordillera de la península. Significa, tenemos muchos eventos de Föhn, que aumenta la posibilidad de eventos más extremos de la temperatura. Por esta razón hay algunos trabajos, ya puedo mostrar algunos trabajos de la comunidad científica sobre el destino de la plataforma de hielo Larsen. Por ejemplo, un trabajo muy bueno, muy interesante en este año, buscando las proyecciones de derretimiento y escorrentía, usando por modelos regionales, ¿ya? Sobre el continente antártico, usando por diferentes escenarios, 1.5, 2 grados, 4 grados. Ahora, está muy lógico usar esta compresión 1.5 grados muy cerca de nuestra simulación, porque es más o menos un promedio de la temperatura, está cerca de 1.5 grados. 1.5 grados, recuerden que el Concuerdo de París es una buena oportunidad
mantener el aumento de la temperatura por 2 grados, pero el mejor mantenerlo por 2.5. Entonces, en 2.5, en nuestro trabajo mostramos que aún tenemos resultados importantes. Aumento de lluvia, días de lluvia y aumento de los días de derretimiento. En este trabajo también muestran que hay señales similares en un aumento del 1.5 grado, pero lo más importante en este trabajo, la plataforma de hielo Larsen es un área que presenta el mayor riesgo por debajo de los aumentos de la temperatura en 4 grados, debido a su geografía, ¿ya? Como los eventos de Föhn, y la importante escorrentía pronosticada en esas áreas, porque en esas áreas tenemos una gran cantidad de la plataforma de hielo, pero también tenemos glaciares en la Tierra, ¿ya? Cualquier cambio, cualquier evento de deshielo en la plataforma de Larsen C significa hay un contacto más abierto desde los glaciares en la Tierra y con el océano, y más probabilidad de los eventos, más aumento de los eventos. Este trabajo muestra este riesgo del colapso del Larsen C en un escenario 4, un aumento 4. Con condiciones de 1.5, muy probablemente no vamos a observar un colapso, pero aún hay un riesgo debido a los eventos extremos. Más eventos extremos, aún si tenemos un aumento del promedio, 1.5, no significa que estaremos muy seguros en términos de la plataforma de Larsen. Más eventos pueden resultar particularmente dentro de los eventos de ríos atmosféricos, ¿ya? Es un mecanismo que muestra los impactos de ríos atmosféricos sobre la plataforma del Larsen, ¿ya? Los ríos atmosféricos pueden potencialmente inducir eventos extremos de temperatura, derretimiento de la superficie, desintegración del hielo marino y grandes oleajes, ¿ya? En ambos lados, ¿ya? En el lado de la criosfera y en el océano podemos observar una gran influencia de los ríos atmosféricos. Todos los procesos inducen la desestabilización de la plataforma de hielo Larsen. Y ahora sabemos que los eventos de ríos atmosféricos aumentan la posibilidad o el impacto de los eventos de Föhn, ¿ya? Debido al mecanismo de liberación de calor latente en este lado del Parlamento. En otro trabajo, en términos de la frecuencia de los ríos atmosféricos, muestran que hay un aumento de la frecuencia de los ríos atmosféricos hacia los polos. Significa más ríos atmosféricos puedan afectar la región, la península antártica y Larsen C, ¿ya? Y también en otro trabajo investigaron lluvia presente en el futuro Antártica, y muy similar a nuestras conclusiones también en este trabajo muestran que la península antártica en comparación con el resto del continente muestran una mayor aumento de los días de lluvia, la frecuencia, pero también la intensidad de los eventos de días de lluvia, ¿ya? La frecuencia y la intensidad de lluvia
se proyecta aumentar, muy probablemente controlado por eventos de los ríos atmosféricos. Aún no hay un trabajo completo que muestra esta relación de los ríos atmosféricos y sus impactos en Larsen para el futuro. En este trabajo mostrarán para el presente, y aquí un trabajo sería muy interesante, por ejemplo, obtener una relación por un río atmosférico, los eventos de Föhn y de cielo, usando por un índice, y luego usando por este índice, usando por las proyecciones, es posible hacer proyecciones con señales más robustas. Este es el destino de la plataforma de hielo Larsen. No hay un escenario optimista, pero tenemos la oportunidad para disminuir el riesgo, al menos para mantener el aumento de la temperatura alrededor de 1.5. ¿Ya? En este trabajo mostrarán que en un escenario mucho peor, muy probablemente vamos a perder la Larsen C también como Larsen A y B. ¿Y eso en proyecciones de pérdida total de cobertura y hielo? No, esta es la proyección de la escorrentía. En otra palabra, la proyección del derretimiento, porque el derretimiento en esta parte está controlado básicamente cantidad del agua de la plataforma. Pero ahora tenemos la lluvia también. Entonces, este aumento, la escorrentía, más caracterizado por agua dulce entrada por los eventos de cielo, pero también tenemos ahora contribuyente de la atmósfera, otro factor, otro impacto de la atmósfera, el calentamiento, es la lluvia, ¿ya? Como mostramos aquí y también en este trabajo, se proyecta un aumento de lluvia. Entonces, el aumento de escorrentía lluvia significa una disminución de balance de superficie del hielo, y más tal vez en algún punto vamos a observar un balance de masa de superficie negativo. Significa más más pérdida del hielo en comparación con entrada. Oye, Denis, y una última también pregunta que yo tenía sobre justamente lo que hablábamos del futuro y de lo que estaba pasando, de este feedback que hay entre atmósfera y océano. A mí siempre me interesó este tema en términos de cómo la atmósfera influía bastante el derretimiento superficial de esta zona de la Antártica, porque hay pocos estudios al respecto. En general, todos los estudios estaban enfocados como, por ejemplo, en la interacción océano-hielo, hielo-océano. Entonces, este estudio de Ella Hilbert es súper bueno en ese sentido, porque viene a contribuir a generar un poco más, dar esos antecedentes. Pero por otro lado, me preguntaba si justamente este feedback que se forma entre atmósfera, por ejemplo, eventos de Föhn que se van repitiendo mucho más frecuentemente a lo largo del año, van generando mayor derretimiento superficial, y justamente va generando mayor grietas y fracturas sobre los glaciares, en ese sentido acelerando este proceso de desestabilización. Y me preguntaba yo si ese derretimiento de agua que se produce también conduce a un aporte de agua dulce no menor quizás a los océanos. Y eso también tiene una contribución y un desequilibrio, me imagino, en la circulación oceánica que se va formando. Entonces, no sé, también el incremento del SAM,
el incremento de esos vientos. También me pensaba yo, ¿qué pasa con los vientos? ¿Qué pasa con la circulación oceánica? Eso también es un feedback que va justamente golpeando a Sí, esta ablación superficial. claro, buen punto. Podemos hacer una breve resumen en tu pregunta, Paula. Un forzamiento de la atmósfera, ¿ya? Aumento de la temperatura. Cuando tenemos aumento de la temperatura, observamos más eventos de deshielo, derretimientos del deshielo, pero como mencionaste, hay que considerar la dinámica interna de la plataforma, ¿ya? Más agua disponible en la superficie tal vez pueden penetrar al dentro de la plataforma, resultado otro factor dinámica interna asociado por el componente de la criosfera, ¿ya? Y la tercera factor es el océano, la circulación océano. Cuando tenemos más agua dulce entra del océano, obvio que tenemos más probabilidad de los cambios en la circulación océano. Y también podemos extender este feedback por otra consideración del hielo marino, ¿ya? Menos hielo marino significa porque en el océano tenemos algunos gases, ¿ya? En forma de líquida, pero hielo marino, la capa de hielo marino es un nivel para mantener esos gases en el océano. Ahora, con el calentamiento, con un aumento de la temperatura, con los eventos de deshielo, más agua dulce entra del océano, menos cubierta del hielo marino en la superficie, más interacción entre el océano y la atmósfera significa más probabilidad de los gases que están transfiriendo desde el océano hacia la atmósfera. Esto es muy importante particularmente para el metano, un gas de invernadero muy fuerte, ¿ya? Así que tienes toda la razón, hay que considerar este loop de feedback. La verdad, los modelos globales son muy útiles para entender este feedback, porque todos los modelos son completamente acoplados. Tienen módulos de la atmósfera, subcomponentes del océano, subcomponentes del hielo marino, y también subcomponentes del biogeoquímico, ¿ya? Pero el problema, aquí tenemos una región muy compleja, ¿ya? Los modelos, las resoluciones de los modelos no son tan suficientes para resolver este feedback compleja para entender la respuesta final. Por esta razón, ahora en la comunidad científica, por nosotros, por ejemplo, por aquellos que están usando los modelos, la idea es usar los modelos regionales, pero modelos regionales del sistema terrestre, totalmente acoplado, ¿ya? Un modelo climático regional, por ejemplo, acoplado por la atmósfera, océano y hielo marino y biogeoquímica, para obtener una mayor resolución de los feedback, ¿ya? Puede darnos tal vez una mejor idea, pero en general los modelos globales son muy útiles para mostrar este cambio de feedback, pero como digo, hay sesgos. Modelos globales tienen muchos sesgos. Ahora los modelos de última generación, CMIP 6, tienen un poco, ahora están evolucionando, pero veo que algunos modelos de nueva generación tienen mucho mejor representación de la situación actual. Entonces, paso a paso, cuando tenemos modelos más sofisticados, podemos entender las interacciones entre cada componente del sistema climático en la península.
hay muchas preguntas de investigación en este aspecto para avanzar. O sea, mezclan muchas componentes de los sistemas terrestres que son bastante complejos, así que muchas gracias, Denis, por darte tiempo de responder mi pregunta. Gracias también por la pregunta. Bueno, ¿terminamos la presentación o...? Sí, ya estamos en el tiempo.